El petróleo es uno de los motores más poderosos de la economía mundial. Su precio y disponibilidad influyen directamente en el costo de la energía, el transporte y la producción de bienes. En este sentido, el petróleo no solo es un recurso energético, es un factor que determina la estabilidad económica, la política fiscal y hasta las relaciones internacionales. Y en este contexto analizaremos esta mañana cómo el petróleo afecta en la economía, esto dentro de nuestro tema del día titulado El futuro del petróleo, entre la riqueza y la incertidumbre. Para ello conversaremos con el jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el maestro Isaías Ruiz. Muy buenos días, maestro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a ti y a los radioescuchas. Gracias por estar. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión de la economía y del petróleo, ¿no? ¿Qué impacto tiene? ¿Por qué es tan importante este recurso para la economía mundial, maestro? Bueno, por todos es sabido que ocupamos nosotros de los energéticos, concretamente me refiero a combustibles y todos los derivados del petróleo, pero concretamente combustibles. Porque bueno, es lo que permite que se lleve a cabo la logística internacional, es decir, todos los transportes a nivel global que se utilizan, sobre todo el marítimo, que es muy importante, pues usa combustibles, y el alza de el petróleo impacta directamente en el costo de los productos que usted consume ahí en su casa. Así que esa es la importancia que tiene el petróleo hoy día, aún hoy día, a pesar de esta lucha que se ha llevado a cabo en los últimos años por hacer una transición energética, pues sigue siendo, y no podemos nosotros obviarlo, lo más importante que tenemos en términos de energía para producir energía. Así que no solo es combustible, también es generación de energía. Muchas de nuestras plantas que generan la luz que tiene usted en casa, pues utilizan derivados del petróleo. Por lo tanto, el petróleo tiene un impacto directo sobre el costo de vida de nosotros como agentes económicos. Sí, y a pesar de que menciona esto, ¿no?, de esta transición hacia energías renovables, sigue siendo un componente crítico para la estabilidad financiera mundial en la actualidad. Sí, así es. De hecho, forma parte fundamental de lo que nosotros, utilizamos en el día a día. Así que el conflicto de Irán ha realizado o llevado a cabo, un impacto directo sobre el costo de algo tan importante como esto, ¿no? Sí, de hecho, ahora que estábamos dando cuenta de que se reabrió el estrecho de Hormuz, ¿no?, tras el anuncio de esta tregua temporal que ya ha permitido el paso de buques, ¿qué se prevé en cuanto a los precios del petróleo? Ya se habla esta mañana que ya ha habido una disminución. Sí, hubo un decremento del precio, fue inmediato. En cuanto Trump hace el anuncio, tenemos nosotros ahorita temprano un desplome bastante interesante en los precios, de un 13% aproximadamente. Si me permites, quiero, para que la gente que nos escucha en casa pueda dimensionar qué tan fuerte fue esto. El conflicto de Irán, se lleva a cabo en una zona del Golfo Pérsico, donde Irán tiene control sobre algo que se conoce como el estrecho de Hormuz, donde transita aproximadamente el 20% del petróleo internacional. Sobre todo afecta mucho al área ahí de Europa y Asia, y hay un impacto directo en los precios. ¿Qué tan fuerte fue esto? Mira, el impacto que hubo sobre precios llegó a elevar el precio cuando empezó el conflicto por ahí del 28 de febrero, cuando los primeros ataques. El precio del petróleo estaba en $70 el barril. Usamos normalmente dos referencias, el West Texas, pero el que más se utiliza es la mezcla Brent, que se llama, que es como el petróleo europeo. Ese tenía $70 el barril. En el punto más álgido del conflicto, llegó el 19 de marzo aproximadamente a tener un precio en el crudo de OPEP, no del Brent, el OPEP, en $146 barril, y en lo que viene siendo algo que conocemos nosotros como la mezcla Brent, pero spot, en $144 el barril. ¿Me permite rápidamente hacer la explicación de esto para que la gente no se me confunda? Sí, claro. Porque normalmente oímos nosotros Brent y dice, bueno, el Brent subió realmente hasta 119, llegó a 113, o sea, no alcanzó los 144, ¿de dónde saca ese dato?
hay dos tipos de cosas. El que llamamos nosotros el Brent Spot, haga de cuenta que se refiere a, como la gente tiene mucha incertidumbre por el conflicto y no sabe si va a tener petróleo, lo que hace es comprar petróleo del que ya anda en los barcos. Por eso se llama spot. Es como compro para ahorita, compro en este momento. Te compro yo el petróleo para que me lo traigas ahorita, porque sé que lo tienes ahí. Es como cuando usted quiere una soda y pasa el camión de la soda y se lo compra usted ahí mismo, porque lo quiere en ese momento para asegurar que la va a tener. Y el Brent que vemos nosotros anunciado se llama de contrato. Ese es un poco más barato porque te lo estoy pagando ahorita para que me lo entregues tú posteriormente. Entonces, ambos precios, tanto de si yo compro el petróleo para que me lo traigan después, o si lo quiero ahorita mismo, subieron muchísimo, lo que implica que la gente tiene incertidumbre. Y como tienes incertidumbre, los países dicen, prefiero tener el petróleo amarrado en este momento que no tenerlo. ¿Por qué? Porque los impactos de no tener petróleo, como ya lo mencionaba al inicio, van directos sobre generación de la energía del propio país, va directo sobre cómo muevo las mercancías o cómo me llegan las mercancías. Y eso lo vemos directamente también en la inflación que tienen los países al interior. Y de alguna manera, bueno, esos impactos pues están ahí latentes. Así que el anuncio de ayer de esta tregua, aunque sea una tregua de 2 semanas, le da un respiro al mercado porque, si te fijas, hay un optimismo de que pueda llegar la solución y entonces los precios tiendan a relajarse, porque la verdad que hay un impacto directo obviamente en el transporte, y por lo tanto se traslada al precio del producto que usted consume. No hace falta que lo hablemos mucho aquí. De hecho, la gente que me escucha lo ha visto en las últimas 2 semanas, si te has percatado, cuando uno va al supermercado ha notado el incremento. Sí, bastante alto. Sí. Así que bueno, el impacto está ahí y es real. Y lo vemos nosotros de primera mano en el súper. De hecho, el último reporte para el caso de México, porque si se pregunta usted en casa, ¿y a mí esto qué tiene que ver si pasa allá o la inflación es a nivel internacional? ¿A mí qué? Yo estoy aquí en Cabo, estoy aquí en La Paz. ¿A mí cómo me impacta esto? Bueno, el Índice Nacional de Precios al Consumidor que lleva a cabo INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, acaba de reportar que hay un incremento justamente empezando ahora en la primera quincena en esta primera quincena de marzo que pasó. Se reportó un incremento del 4.13%, del 4.37%. Esa es más o menos la estimación que hay del incremento que hubo producto de toda esta crisis en Irán. Entonces, por supuesto que sí lo estamos viendo. No, lo estamos resintiendo. Por ejemplo, al ir a las gasolineras, ¿no? Vemos que en estas últimas semanas cómo se ha ido incrementando el precio, ¿no? Ya tenemos casi el diésel, hasta ayer estaba ya casi llegando a los 30 pesos, lo mismo la gasolina premium, la Magna se había mantenido, ¿no? En un promedio entre los 22 y los 25 pesos por litro, pero ha sido bastante considerable el aumento que ha tenido en el precio de los combustibles. Sí, por supuesto. Y ahí quiero ser muy claro en esto. A pesar de que el gobierno mexicano pudiera estar subsidiando el costo de la energía, porque sí sucede en México, se subsidia en ocasiones, se paga para que el precio se mantenga bajo, hay que entender que este impacto no es interno. O sea, este es un impacto externo, no lo controlamos. Nosotros los economistas, bueno, le llamamos a esto exógeno, ¿no? Es decir, es ajeno a nosotros y por lo tanto no lo puedes controlar. Así que los impactos pues están directos, lo estamos viendo, como tú bien lo mencionas, al cargar el tanque de gasolina, y eso definitivamente nos impacta. Y ahora, normalmente hablamos de esta cuestión de los precios del petróleo y cómo impactan en la vida, pero también hay que ser muy claros que no es solo una cuestión de impacto directo en los combustibles. Hay impactos indirectos y esos son los más peligrosos porque son los que no se ven pero sí se sienten. Por ejemplo, el incremento en la producción de alimentos está en riesgo, en los precios. Algo muy importante, la cuestión de los medicamentos, también hay un impacto en los medicamentos y sobre todo también en la producción general de metales, sustancias químicas, aparatos electrónicos, porque todos dependen de esta logística de la que mencionábamos, de la cual depende el combustible. Así que interesantísimo ver cómo están conectados, ¿no? Y cómo hay un impacto no solo en los precios de los combustibles, sino en la cuestión de la producción de alimentos,
Hay un tema ahí con la cuestión de los fertilizantes. Los fertilizantes se han ido por la misma situación, han subido muchísimo. Por ejemplo, la urea, que es uno de los fertilizantes más utilizados para producción de alimentos, se detonó de $475 a $725 la tonelada. O sea, imagínate, casi duplicó. ¿Y eso dónde se lo va a ver usted? Pues lo va a ver en el incremento del producto que le van a vender, porque no solo está costando traérselo, está costando también producirlo. Y ese tipo de inflación, bueno, es la que resiente, la que se siente más en casa, porque es la que pega directo en el bolsillo, lo que hace que el poder adquisitivo de mi peso, de mi moneda, se vea disminuido. Ok. También, maestro, entonces, digamos que esta situación del petróleo puede también llegar a agravar una crisis económica, porque de por sí, por ejemplo, en nuestro país tenemos un panorama, un complejo contexto, entonces esto todavía lo vuelve aún más complicado, ¿no? Sí, de hecho, a nivel general, no solo es para México, claro, México tenemos nuestros propios issues que hay que afrontar. Sí. Pero a nivel internacional nos lleva a eso. Europa está preocupada porque la está colocando en una situación, por ejemplo, de estanflación, es decir, que se puede estancar económicamente. Cuando hablamos de estanflación, es un fenómeno complicado, porque tenemos, por un lado, una inflación desbocada, producto de todo esto que estoy intentando resumir por pasos, que del impacto de los precios del petróleo sobre todas las demás industrias, porque si te fijas, esto impacta en alimentos, en la cuestión médica, en los aparatos, en todo lo que usamos. Hasta los seguros, leí hace poco. Eso genera un estancamiento, es decir, no se produce tanto. Y de por sí hay una inflación producto del alza de los combustibles y del impacto que tiene sobre todos estos productos. Eso también provoca que no se produzca tanto, entonces se estanca la producción, y aparte de eso, que no tenemos mucha producción, es caro lo que tenemos. Entonces es un doble castigo. Hay un estancamiento, a falta de producción, lo que también puede recaer en desempleo, y luego tenemos el agregado de una inflación, y eso es una estanflación, y eso, créeme, no queremos verlo, ¿no? Pero en este caso, pues es algo que escapa un poco de nosotros, te digo, porque la cuestión es exógena, aunque también tenemos temas endógenos o internos que hay que atender para paliar un poquito el contexto internacional. ¿Qué implicaciones tendría, maestro, digamos, la disminución del uso del petróleo en la economía mundial en un futuro, y cómo pudieran prepararse las economías petroleras en ese ámbito? Bueno, mucho se ha hablado de la transición energética. Yo voy a ser muy claro, sí soy partidario de buscar alternativas, pero creo que los tiempos no nos dan. Así que seguramente lo que tienen que hacer ahorita los países es pues habituallarse. Por eso te digo que el petróleo spot, que se le conoce en el argot así común, que es este petróleo de comprar ya para tenerlo guardado, muchos van a empezar a hacer eso, a manejar sus reservas. Estamos limitados en mucho de eso. La tregua ayuda mucho a compensar esa presión que ve sobre el mercado. Espero yo que esta tregua sirva para ya terminar con el conflicto y que el estrecho se mantenga abierto. Supongo yo que sí, porque hay un componente también político en Estados Unidos que obliga un poco al presidente Trump a mesurarse. Yo esperaría eso, porque la elección viene próxima y le conviene a él calmar un poco. De otra forma hay que prepararnos con reservas, porque esto puede proyectar a complicar esto que te digo. El peor escenario que yo veo es una estanflación. Una estanflación y global. Eso pone en riesgo todo el sistema de por sí. La Organización Económica Internacional quedó claro este 2026 que requiere una reforma, porque como nos hemos organizado desde 1944 a la fecha, parece no ser la manera adecuada para los tiempos que vivimos. Probablemente lo que tengan que hacer los países es, uno, hacerse de los recursos necesarios para poder afrontar esto que viene, y yo lo veo cuidando las reservas y sobre todo haciéndose de petróleo para producir energía, acelerar la búsqueda de estas alternativas de la transición energética tan famosa, y que ahorita lo mencionaron ustedes con lo de la revisión del TEMEC, que es punto fundamental, y empezar a trabajar en eso. Y nosotros, como ciudadanos, porque usted me está escuchando, le dice, bueno, profe, está muy interesante y eso es lo que tienen que hacer los países, pero ¿qué tengo que hacer yo? Muy sencillo, presupueste, compre lo que sea realmente necesario, lo que sea de primera necesidad. Ahorita sí lo invitaría yo a no endeudarse, no tiene caso que lo haga. El ambiente
es de alta incertidumbre y lo conveniente en estos casos es tener paciencia, que normalmente no la tenemos como consumidores, y la segunda es estar muy bien informado, y creo que ahí ustedes hacen una gran labor porque mantiene informada a la gente económico y él puede tomar decisiones acertadas. Las mejores decisiones son las que tomamos de manera racional y para hacer eso necesitamos información. Sí, ahorita que mencionaba usted este concepto de la estanflación, desde a inicio de este año, en 2026, hay algunos especialistas que advierten que México ya está precisamente enfrentando una estanflación caracterizada por el estancamiento de la actividad económica y una inflación persistente, maestro. Entonces, todo este contexto, lo que está pasando a nivel global, también está teniendo aún más repercusiones, ¿no?, en la economía de nuestro país. Sí, en efecto, no se habla de una estanflación de facto, o sea, como tal que ya estemos así, pero nos estamos acercando peligrosamente y como te comentaba ahorita, este contexto externo presiona un poco más a acelerar una situación de este tipo. Yo honestamente, normalmente soy muy pesimista en mis análisis, pero creo que todavía no estamos dentro de eso en México, sí estamos muy cerca. Sí creo que este tipo de situaciones externas nos está acercando peligrosamente hacia allá. Creo que es momento tanto para el gobierno, para el gobierno mexicano como para los diferentes niveles de gobierno de establecer estrategias que ayuden a paliar un poco esa situación, pero también es tiempo de nosotros como agentes empezar a trabajar en visualizar eso, porque si no se llega a una solución en estas 2 semanas, sí hay una muestra muy clara de que probablemente esto genera aún mayor incertidumbre, mayor volatilidad, y el incremento de precios no lo podamos parar. Esta inflación persistente de la que hablas, ya lo mencioné en otras ocasiones aquí con ustedes y en otros medios donde he estado, es algo que nos heredaron de la pandemia y apenas estábamos por fin disminuyéndola cuando nos viene el conflicto de Ucrania, lo volvió a empezar a bajar, y nos viene el conflicto de Irán y ahorita vuelve a complicarse el panorama, así que no hemos logrado salir del todo de esa inflación persistente que teníamos y que estábamos ya muy cerca de hacerlo. Y bueno, ustedes están viendo los efectos ahorita, pues de cómo algo que pasa muy lejos me impacta, porque normalmente pensamos que lo que sucede en otro lado del mundo no tiene un impacto directo sobre mí, y tenemos que entender que en un mundo globalizado, integrado sobre todo, porque estamos en proceso de globalización, estamos muy lejos todavía de estar globalizados, pero sí estamos integrados económicamente y por lo tanto lo que sucede en otra parte del mundo tiene efectos directos sobre mí, sobre todo cuando participo activamente del comercio internacional. Sí, ¿y qué sectores económicos dependen más del petróleo, maestro? El principal, te digo que yo veo el impacto directo, es el de alimentos. El de alimentos está, híjola, bueno, vuelvo a citar, ustedes lo ven ahí en casa, la producción agrícola en general ha tenido un incremento y tiene que ver con esa cuestión de los fertilizantes y el incremento de los fertilizantes viene desde lo de Ucrania, pero ahorita se volvió a activar ese incremento. Hay índices, de hecho el propio Banco Mundial tiene un índice de fertilizantes, no se había visto incrementado desde el 22 con el conflicto ruso-Ucrania, y se ha reactivado el incremento del indicador, porque es importante, ya les dije, porque fertilizantes tienen un impacto directo sobre los commodities, sobre todas estas mercancías que nosotros utilizamos del día a día, y por lo tanto, bueno, incrementa también, complica la calidad de vida de nosotros, porque impacta directamente en el índice de alimentos, y el índice de alimentos, bueno, vienen los aceites vegetales, los granos, todo lo que usted utiliza para la cocina. Entonces, también hay un impacto directo sobre la producción de lo que viene siendo los cereales. Y bueno, eso tiene un daño colateral, un efecto colateral, este incremento o índice de precios de fertilizantes sobre todos los demás productos. Aunado a lo que ya te mencionaba, de que el incremento en la logística, en mover, porque también si sale más caro mover por el conflicto, también las navieras tienden a incrementar los seguros de protección de sus barcos, y eso incrementa aún más el precio, y eso impacta, por ejemplo, en un área que platicaba hace como un mes con el presidente del Colegio Médico,
hay un incremento directo en los medicamentos que usted y yo utilizamos para curar nuestras enfermedades. Entonces, no es solo los alimentos, son también los medicamentos, y es el impacto directo en la producción, porque sale más caro mover los insumos para poder elaborar para poder elaborar la tecnología que nosotros usamos, y eso incrementa el precio final de estos productos. Así que hay un triple impacto ahí que hay que considerar: alimentos, medicamentos y lo que usamos nosotros en bienes de capital o la tecnología. Por lo tanto, el nivel de vida de nosotros se incrementa y la calidad de vida nuestra también se ve deteriorada, porque perdemos poder adquisitivo por una inflación que nos es externa y que aparte estamos peleando con lo interno. Entonces, no es un panorama muy halagüeño, es de mucho consuelo, y a lo mejor ya con esta explicación que doy queda muy claro por qué hoy es un día de fiesta en algunos mercados internacionales, porque la tregua nos ha ayudado a tener una esperanza de que esto tenga una solución. Uh-huh. Y también, bueno, con esto va a haber algo en la economía, no un impacto, digamos, por esta disminución de precios de manera repentina, pero va a ser más positivo que negativo. Sí, no, el efecto no es inmediato. Lo vamos a tardar a verlo. Acuérdense que hay dos velocidades. Tenemos en los mercados, hay mercados financieros y el mercado, digamos, de la economía real, que es esto que hablamos. Por ejemplo, el tomate verde tuvo un incremento del 97% en su precio, de 28 a 60 pesos. Ese es un incremento muy fuerte. Ahora, se corrige esto en este momento por la tregua. ¿Cuándo lo voy a ver yo del bolsillo? Va a tardar. Va a tardar. No es inmediato. O sea, no es como en un mercado financiero que yo anuncio que voy a fusionarme con otra empresa. Inmediatamente el precio de las acciones suben en ese momento que yo lo digo, porque el mercado financiero funciona muy rápido. Pero el mercado real tarda en ajustarse, porque los precios primero tenemos que cerciorarnos que esta tregua funcione, que sí va a llevar algo bien, para que los precios empiecen a bajar en los combustibles, el precio empiece a bajar también, y su impacto en los medios de transporte, y eso se traslada al precio del producto final, y eso se traslada al stock alimentario, y eso se traslada a lo que usted compra en el mercado. O sea que es una cadena más larga, por lo tanto tardará un poquito en verse el efecto, en dado caso que esto encuentre solución, que esperemos que así sea. Ok, no sé, que vayamos mañana ya a poner gasolina, vayamos a ver un costo menor, o que vayamos a los diferentes comercios y que veamos una disminución en los precios. Esto entonces no va a ocurrir. No espero un milagro, ¿no? Okay. No, o sea, sí va a ser un milagro, pero no es un milagro inmediato. Pero vamos teniendo fe que esto funcione, o sea, que esta tregua funcione. Así es. Y si funciona, va a ver los efectos. Lo va a sentir, pero tenga paciencia. Acuérdense que la economía es de paciencia. Ok. Muy bien, maestro. Pues le queremos agradecer el haber estado con nosotros esta mañana con esta explicación tan amplia y de verdad que nos hace entender, ¿no?, cómo está este contexto internacional, global, y el impacto que tiene también en nuestro país. ¿Algo más que quiera añadir antes de finalizar? Nada más, reiterarle a la gente que nos escucha: cuide el presupuesto, infórmese, y bueno, es importante aquí la labor que hacen ustedes, y yo agradezco muchísimo la invitación que nos hacen desde la academia, porque bueno, es parte fundamental de nuestro trabajo.